compartirles una nueva serie de sermones que se va a titular la serie Como en el cielo, y el sermón de hoy se llama El principio. Estaba orando y preguntando a Dios qué quería que comparta y me vino esta palabra. En la oración de Jesús, Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí? ¿Cuántos quieren vivir el cielo en la tierra? Amén. No un pedazo de infierno, sino un pedacito de cielo, ¿verdad? Queremos vivir el cielo. Ahora Jesús nos enseña a orar de esa manera, Mateo 6:10, con esa, en el Padre Nuestro, ¿no? Con esa introducción en la oración: hágase tu voluntad, en el cielo, como es hecha en el cielo, que sea hecha también aquí en la tierra. Y muchos tienen la pregunta de ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que estoy en la perfecta voluntad de Dios? Y todos queremos estar en la perfecta voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Amén. Nadie quiere estar en una voluntad, como a veces se habla, voluntad permisiva, o en una voluntad que no es la voluntad de Dios, quizás la voluntad del enemigo, ¿sí? Si no es de Dios, es del enemigo para nuestras vidas. Nosotros queremos estar en la perfecta voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios. Pero muchos se hacen lío cuando se trata de cómo me doy cuenta de qué es la voluntad de Dios. ¿Cómo hago? Siento un cosquilleo, ¿sí? Tengo una visión, me agarra no sé, me lo dice una persona, lo escucho en un sermón. Pueden ser algunas de esas variantes, pero hay principios. Por eso Dios empieza en el principio con principios. Hoy le voy a hablar de principios. Pero la manera de entender la voluntad de Dios, quiero que arranquemos con esto bien claro, es conociendo el cielo. Diga conmigo: tengo que conocer el cielo. Tengo que conocer el cielo. No me dice todo, pastor, todavía no llegué al cielo. No me mande antes de tiempo, ¿no? Pero conocer el cielo es conocer cómo opera el cielo, cómo se mueve el cielo, cuáles son cómo es la voluntad hecha en el cielo para que se haga también acá en la tierra. Tengo que conocer cómo se mueve el cielo, cómo son hechas las cosas de Dios en el cielo. Jesús conocía el cielo, por eso hizo la voluntad de Dios acá en la tierra. Cuando yo no conozco la forma en que opera el cielo, no voy a poder hacer la voluntad de Dios en la tierra. Escuchen, Jesús decía: todo lo que escucho decir al Padre o lo que veo hacer a mi Padre es lo que yo también hago. Él conocía el cielo. Jesús empezó a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha... Porque él tenía el cielo, él vivía en él, él conocía el cielo. También le dijo a Nicodemo: si te hablé las cosas terrenales y no las entiendes, Juan capítulo 3, ¿cómo será si te hablo de las cosas Del cielo. celestiales, del cielo? Jesús conocía cómo operaba el cielo, tenía una visión súper clara de qué es lo que ocurre en el cielo para que acá en la tierra yo lo pueda llevar a cabo. Cuando yo no sé qué pasa en el cielo, en la esfera donde Dios se mueve, me cuesta hacer la voluntad de Dios acá en la tierra. Voy a andar medio perdido, no voy a saber. Sí es verdad que me doy cuenta cuál es la voluntad de Dios sintiendo paz, y esa es una de las señales, pero muchas veces confundimos la paz con tranquilidad. Tengo que tener bien claro qué pasa en el cielo. Amén. Y de esta serie se va a tratar de lo que pasa en el cielo, para que tú puedas hacer la voluntad de Dios acá en la... Y no te me confundas, amén. Y no digas: ¿y cuál será la voluntad de Dios? ¿El rubio o el morocho? ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Un Honda o un Toyota? ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que me compre una casa o que me vaya a vivir al Congo? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Tengo que saber cómo Dios está moviéndose en el cielo. Y de esa manera yo voy a aplicar acá en la tierra. Jesús no hacía nada sin que Dios primero lo haya hecho antes en él. Entonces es muy importante conocer el cielo. Y te voy a hablar varias escenas en la Biblia. Vamos a hablar de muchos que entendieron el cielo, ¿sí?
acá en la tierra. Vamos a hablar de Eliseo cuando mira al cielo. Vamos a hablar del profeta Ezequiel que mira al cielo también. Zacarías, que Dios le habla del cielo. Vamos a hablar de la escena de Job. Gloria a Dios. ¿Sí? Cuando el enemigo se le aparece delante de Dios en el cielo. Vamos a ver cómo opera también el enemigo en el cielo, porque nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Muy importante que sepas qué está pasando allá. ¿Sí? No en las noticias solo, sino las noticias del Cielo. muy importante. Vamos a hablar de Jesús y vamos a hablar del Apocalipsis. Digamos conmigo, Apocalipsis. No Apocalipsis, Apocalipsis. Es un diptongo de consonantes. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos hoy a empezar por el principio. Génesis capítulo 1. Vamos a leer Génesis 1, 1 al 3. ¿Están listos? Muy importantes estos sermones, Gloria a Dios, amén. Génesis 1, 1 al 3. Precioso texto. Hoy te voy a dar una perspectiva distinta de este texto, ¿ok? Génesis 1, 1 al 3, así que a prestar atención. Dice la Biblia. ¿Cuántos conocen el primer verso de la Biblia? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada. Algunas otras versiones dicen sin forma. Y también estaba vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué fue lo primero que dijo Dios? Sea la luz. Vamos, diga conmigo, sea la luz. Sea la luz. Y fue la Luz. luz. Te voy a hablar del principio del cielo, y este es el principio del cielo. Son tres aspectos: orden, autoridad y cuidado. Diga conmigo, orden, Orden, autoridad y El cuidado. principio del orden, la autoridad y el cuidado. Esto es lo que pasa en el cielo, así opera el cielo. El cielo es un lugar de Orden. orden, ¿sí? El cielo es un lugar de orden. En el cielo hay orden. Primera de Corintios 14:33 dice que Dios es un Dios de Orden. orden. El orden es muy importante para entender qué pasa allá, para que yo también acá me ajuste, ¿sí?, a lo que está pasando en el cielo. Y cuando vivimos de una forma desordenada, no estoy haciendo la voluntad de Dios, definitivamente, porque Dios quiere orden. Dios opera en el orden, ¿verdad? ¿Cuántos se ponen nerviosos cuando tienen la casa desordenada? Nerviosas las hermanas, ¿no? Están así, ¿verdad? Tienen que sacar. A mí, todo tiene que estar ordenado. Yo le contaba a unos hermanos que a mí me gustan las cosas puestas así, paralelas. ¿Sí? Si veo esta botella, es un poco molesto yo con el orden, ¿no? En ese sentido. Pero a mí me gusta el orden. Tiene que estar puesto, esto tiene que estar así, ¿verdad? En cierta forma. Y siento que ahí sí está bien. Bueno, eso es una locura mía, pero en el cielo hay orden. Y lo que sí Dios quiere que nosotros tengamos también orden en nuestra forma de conducirnos, en nuestro trabajo, en nuestra manera de vivir y en las cosas más cotidianas de la vida, en nuestro carro, en nuestra casa, en nuestra alimentación. ¿Sí? Cuando vivimos desordenadamente, ¿qué pasa? Empiezan los problemas, ¿sí o no? ¿Sí? Amén. Cuando hay desorden, hay problemas, hay caos. Bueno, la Biblia dice que primero Dios crea el cielo y la tierra, y algunos piensan que entre el versículo 1 y el versículo 2, porque Dios no crea nada desordenado, ¿verdad? Y el verso 2 dice que la tierra entonces estaba desordenada. Muchos piensan que entre ese tiempo, entre que Dios crea todo, y el segundo verso, pasa un lapso de tiempo donde cae el enemigo a tierra. Muchos, la Biblia no lo dice explícitamente, pero se entiende, o uno puede implicar de que eso pasa, citando Isaías 14:12, que dice: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías las naciones, has caído por tierra? ¿Sí? El enemigo cayó y hizo desorden. Desordenó todo. El enemigo le gusta el desorden, ¿sabían? ¿Sí? Y especialmente, yo acá no voy a hablar tanto del desorden quizás en nuestro carro, que es algo que yo me quiero siempre ocupar y nunca logro el orden.
¿Sí? Y cada vez que lo dejo, le digo a mis niños, le digo así con cara de mala gente, el carro está limpio y ordenado. No me ensucien ni me toquen los vidrios. Cuando le estoy diciendo ya están con la mano en el vidrio, ¿verdad? Entonces, no hablo de ese tipo de orden solamente, pero el orden en nuestras vidas, ¿sí? El orden espiritual en primer lugar, ¿sí? Vamos a ver este texto, ¿qué tiene que decirnos con respecto a nosotros, a nuestra casa? Ahora, si hay caos y desorden, no te martirices, amén. Hay una manera de ordenar según este texto y lo vamos a ver ahora. El texto dice que se puede ordenar y Dios ordena. Dios crea todo precioso, viene el enemigo y hace de las suyas, desordena. Pero Dios empieza un proceso de reordenamiento y empieza a ordenar todo. ¿Cómo ordena Dios? A través del Espíritu, porque el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y cómo ordena Dios? A través de la palabra. La palabra. Cuanto más nos ajustemos a esto, más orden vamos a empezar a tener. Cuanto menos le preste atención a esto, menos me ajuste a esto, más desorden voy a tener. Dios ordena a través de la palabra. Por eso es tan importante el Espíritu y la palabra. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sí, ese dijo Dios, la palabra que trae orden. Por eso nosotros como iglesia queremos siempre honrar la palabra, predicar la palabra, enseñar la palabra, ajustarnos a la palabra, ser como Jesús era en la palabra, porque de esa forma podemos entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que te va a traer orden en esas áreas que todavía no están desordenadas, no te sientas mal, pero hay palabra, amén. Y hay espíritu para traer orden. Porque algunos dicen, ¿por dónde empiezo? Ahora vamos a ver por dónde empieza. Porque algunos, ¿verdad? Cuando la casa se desordena, miran y dicen, ¿por dónde empiezo? ¿No les pasó esto? ¿Algunos? Amén. ¿Por dónde empiezo? Todos tuvieron la casa desordenada en algún momento. Por más que sean de eso, vieron que les gusta todo así, en regla. Y algunos ya se acostumbraron al desorden, pero vamos a dejar eso para otro sermón. Pero cuando quieren ordenar, dicen, ¿y por dónde arranco, no? Porque ya se desordenó tanto que uno no sabe por dónde empezar. Bueno, en nuestra vida, en la vida espiritual, es muy importante tener claro que uno cuenta con la ayuda de Dios. Amén. En la casa tienes que ordenar tú, pero en la vida Dios te ayuda a que te ordenes en todas las áreas. Es Dios el interesado en el orden en tu vida. Y es Dios quien te da la palabra y te da el Espíritu. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Es Dios quien no te deja solo en este proceso de reordenamiento. Tú dices, hay áreas de mi vida, me faltan cosas, tengo que cambiar cosas, todavía falta este aspecto que se cumpla en mi vida. Tranquilization, ¿sí? No os preocupéis, que Dios está en el asunto de reordenar tu vida y mi vida. ¿Sí? Dios no quiere desorden, pero yo no lo veo a Dios saltando del trono diciendo, ay, ¿qué me hizo Satanás? Que me desordenó todo lo lindo que había hecho. Y tampoco salta del trono cuando hay cosas en tu vida. Tú tenías una vida y dices, esto estaba tan bien y se me desordenó, se desajustó. Bueno, el interesado en el orden es Dios, y no te deja solo, te provee palabra y espíritu, palabra y espíritu. Así operó en la creación, así opera en el cielo y así opera en nuestras vidas. ¿Están conmigo? Amén. Y la forma en que Dios ordena, la creación, cuando uno la lee, este es el primer relato de la creación, Génesis 1, el segundo relato obviamente está en Génesis 2, pero la forma en que Dios ordena, cuando ustedes leen el capítulo de Génesis, Dios reordena de forma sistemática. Va parte por parte, día por día. Y empieza por lo más importante, lo que más hay que hacer primero,
para después eso, no por lo menos importante, para llegar a lo menos importante, sino para que cuando Él resuelve y ordena lo más importante, empieza a ocurrir vida en nosotros. Dios tiene una forma de ordenar y empieza por lo más importante para que después haya vida, ¿sí? Y no muerte. Lo primero que Dios hace es hablar para que salga luz. Dice, sea la luz. Si uno lee bien el relato de Génesis, van a ver que en el verso 14, porque acá uno se puede preguntar qué es la luz, ¿no? Y uno puede llegar a la conclusión rápido que es algún tipo de lumbrera o algo. Pero el sol y la luna y las estrellas son creadas en el verso 14. No es esta la luz de la cual está hablando el versículo 3. ¿Sí? De hecho, las lumbreras que Dios crea, y ahora vamos a hablar de eso también, son señales en el cielo. Sí, que Él dice, las puse como señales. Pero la luz del verso 3, y acá voy a seguir la línea, ustedes no se preocupen si no lo conocen, cuando lleguen al cielo lo van a conocer seguramente, de un gran teólogo en la historia que nos ayudó a formular la doctrina de la Trinidad. ¿Cuántos creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Amén, Bueno, amén. este fue uno de los grandes teólogos que la articuló y se llama Tertuliano. Para los que hablan inglés, Tertullian, ¿sí? Él era del año 160 después de Cristo, ¿sí? Un gran teólogo, un gran hombre de Dios, que se convirtió mirando a los mártires cuando morían en las antorchas. Él se convierte a la fe cristiana. Y él desarrolla la doctrina de la Trinidad y entre otras cosas interpreta este texto diciendo que la luz es Cristo. Que la luz en ese verso es Cristo. Cristo viniendo al mundo. No el Cristo que existía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿Me siguen acá? Sino Tertuliano dice, eso es la natividad antes de que la natividad haya ocurrido. Jesús viniendo al mundo. Cristo viniendo al mundo aún antes de que ocurra. Juan capítulo 1 dice que Él es la luz que alumbra a todo hombre. Juan 1 verso 9. Y esa luz vino al mundo. La Biblia dice que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Y Juan 1 está hablando de qué luz. ¿De qué luz? Cristo. De Cristo. Por eso el sol y la luna y las estrellas aparecen después que Cristo, cuando viene a la tierra que estaba como en desorden. Lo que necesitamos es a Cristo. Cristo. Lo primero que necesitas es la luz de Cristo. Cristo. En esas áreas donde hay desorden, tiene que crecer, tiene que nacer Cristo. la luz de Cristo. Cerquita estamos de la Navidad. ¿Qué recordamos? El nacimiento de Cristo. Jesús. Y antes de que nazca en un pesebre, Jesús vino a este mundo que estaba también desordenado y vacío. Como esas áreas de nuestra vida que están muchas veces desordenadas y vacías. Dios a través de su palabra y por el poder del Espíritu hace que nazca Cristo en nosotros. ¿Me están siguiendo? Amén. El orden viene por Cristo en nosotros. Él es la esperanza de gloria que tenía el apóstol Pablo. Y es la esperanza que tienes tú también. Para salir de cualquier desorden o cualquier vacío que tengas. ¿Estás conmigo? Amén. Muy importante saber cómo opera el cielo. El cielo tiene una manera de operar. Es a través de la palabra, del Espíritu y de hacer que Cristo empiece a nacer y a crecer en nuestras vidas. ¿Cuánto quieren dejar crecer a Cristo en ustedes? Amén. Lo primero que sale en el orden es esta luz de Cristo. Cristo te saca de la oscuridad. Cristo, dice el Salmo 121, te guía del día y de noche. Jehová es tu guardador. Por eso dice el verso 4 que estaba en el día y en la noche, ¿sí? Esta luz, ¿sí?
pero no era la luz del sol, no era la luz de la luna que refleja el sol en la luna, es la luz de Cristo. Cristo, Amén. que de día y de noche te está cuidando. Por eso es tan importante que le des lugar a Jesús, que le des lugar a Jesús. ¿Cómo le doy lugar a Jesús? A través de la palabra y a través del Espíritu, tal como ocurre en la creación. Jesús aparece cuando hay palabra y hay Espíritu. ¿Me están siguiendo todos? Amén. Jesús, la luz, aparece cuando Dios suelta la palabra. Por eso yo creo que mientras suelto la palabra, Cristo está creciendo en tu vida, Amén. si tú la estás recibiendo. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo se está moviendo en tus aguas para que puedas en esta tarde recibir el orden de Dios. Amén. Lo segundo que Dios crea separa las aguas, los océanos. Voy rapidito acá. Y eso habla también de que Dios te saca de esas situaciones que te ahogas. Isaías 43 dice, cuando pases por las aguas profundas yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad no te vas a ahogar. Si hay palabra y hay espíritu y Cristo empieza a crecer, tu vida se empieza a ordenar y ya no te vas a andar ahogando en los problemas, vas a salir adelante. Amén. Lumbreras son señales de los tiempos, de las estaciones. Las personas que empiezan a tener una vida ordenada disciernen en qué tiempo están viviendo. No están a la deriva sin saber en dónde están. Saben en qué época viven. Saben que este es un tiempo para crecer, para buscar a Dios. Saben que este es un tiempo para congregarse. Saben que este es un tiempo para llevar la palabra a toda creación. Es un tiempo para no avergonzarse del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Así Este es. es un tiempo para crecer familiarmente en las cosas de Dios. ¿Cuándo hemos tenido la oportunidad de estar tanto tiempo en familia? Algunos dicen, uy, ya, que se termine, no me la aguanto la doña, ¿no? No, este es un tiempo para aprovechar y crecer, disciernen los tiempos, los que empiezan a vivir ordenadamente, los que le dan lugar a Cristo. La luz empieza a disipar las tinieblas, las aguas que te ahogaban se van. Dios te da señales, señales. Primera de Crónicas 12:32 dice que habían 200 hombres de la tribu de Isaacar que eran todos expertos en discernir las señales de los tiempos. Cuando empiezas a vivir ordenadamente, sabes lo que Dios quiere para tu vida. Empiezas a desarrollar discernimiento. Vamos, dile a alguien que está ahí a 6 pies, tienes discernimiento. Tienes discernimiento. Y recién después de eso, aparece la vida. Empieza a crecer las hierbas, empiezan a aparecer los pececitos, apareció Cookie, apareció Jedi, apareció Sansón, ¿cómo se llama? Sansón, aparecieron los tres que tienen allá los hermanos, ¿sí? Uno más lindo que el otro, los perritos. Cash, ¿cómo olvidarse de Cash, verdad? Yo me olvido, nunca hay Cash lo tengo en mente. Apareció Cooper, apareció Blue, aparecieron todos los seres vivientes, empezaron a aparecer porque cuando hay orden hay vida. Esto pasa en todas las esferas, pero lo más importante es en la vida espiritual. La gente cuando tiene mucho desorden en su vida, en su casa, no le da ganas ni de llegar a su casa. Se la pasan todo el día en el Starbucks, ¿verdad? Y no, cuando llego a casa tengo que andar así. A ver, córreme todo de ahí del medio, ¿no? Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Empiezas a tener vida, luz, aire. Así que el primer principio es el orden, ¿amén? El cielo opera con orden, Dios quiere orden en nuestra vida, pero no nos deja solo. Él es el que nos ayuda a ordenar a través de su palabra, a través del Espíritu y especialmente haciendo que Cristo crezca en nosotros, ¿amén? Y de esa forma empezamos a ver la mano de Dios, no nos ahogan las aguas, vemos las señales que Dios nos da, empezamos a caminar en su dirección y vas a ver vida, donde antes había muerte vas a ver vida. Segundo principio, vamos rapidito porque los veo entusiasmados y tenemos que terminar a tiempo. Génesis 1, 27 y 28.
El principio del orden y el principio ahora de la autoridad. Diga conmigo autoridad. Autoridad. Así que Dios, verso 27, 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen. Digan conmigo, gobiernen. Gobiernen. Sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo, todos los animales que corren por el suelo. Amén. Leí de la Nueva Versión Internacional, pero la versión Reina Valera y otras son similares a esta. Autoridad. Cuando uno deja que Dios ordene nuestra vida espiritual, empiezas a tener autoridad. Qué alegría me dio que en oración ganamos esta batalla del permiso. Amén. ¿Sí? En oración. Nos dijeron no vengan al parque, no le van a dar el permiso, pero no nos guiamos por lo que dicen acá en la tierra, nos guiamos por lo que dicen en el Cielo. cielo. Y cuando uno puede dejarse llevar por ese orden, o dejar por lo menos que Dios tome lugar en nosotros y ordene cosas, vas a empezar a experimentar autoridad. En el cielo hay autoridad, ¿sí o no? ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Señor. Es Cristo. Es un Cristo título de Autoridad. Autoridad. Rey de, Reyes. título de gran. Es un único título, no existe alguien así. Él es el Dios de toda autoridad. Por eso Lucas capítulo 10, Jesús cuando vuelven los 70 de la misión, decían: yo veía a Satanás caer del cielo, ¿sí? Ser derribado. Gloria a Dios. Pero como ustedes tienen orden, tienen también, he aquí les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y nada, y sobre toda fuerza del enemigo, nada les hará daño. El cielo es un lugar de Orden. autoridad. Y en la tierra, cuando damos lugar a que Dios ordene nuestra vida, vas a tener autoridad. Gloria a Dios. El desorden le da la autoridad al enemigo. Cuando yo no me quiero ordenar, hay gente que dice: yo no, voy a seguir así, voy a calar, a ver hasta dónde llego. Sí, a ver, de esta manera. Está bien, pero lo único que logramos cuando hay áreas que no están ordenadas en nuestra vida, que el que tenga la autoridad sea el enemigo, en vez de que la tenga yo. Porque Dios no viola estos principios. Si hay orden en mi vida, o dejo por lo menos que Dios empiece a operar con su Espíritu Santo en mi vida, y que Cristo empiece a crecer en mí, Cristo tiene toda autoridad. Cuanto más crezca Cristo en ti, más vas a ver la autoridad de Él. Amén. Gloria a Dios. Si Cristo está así chiquitito que apenas le dejas arrimar la cara por el pulmón, ¿sí? Hay poquita autoridad porque Él no se puede mover en tu vida, Él respeta nuestra libertad, ¿sabían? Y Él nos dice: si tú quieres vivir así, está bien, yo voy a seguir guiándote, hablándote a través de la palabra y el Espíritu. Pero Cristo nace cuando yo dejo que Él empiece a crecer y se empieza a desarrollar. Y qué lindo ver cristianos que crecen, que maduran. A mí me encanta, ustedes son una iglesia que crece, los que están en el Facebook también. ¿Sí? Son gente que Cristo está creciendo, que quieren por lo menos, que es lo más importante. Que le echan ganas a pesar de que la tierra a veces está desordenada y vacía. Que por lo menos dicen: Señor, yo sé que tú vas a obrar en mi vida y te voy a dejar que obres, te voy a hacer crecer en mí. Y de esa forma empiezas a tener autoridad. Y Jesús dice: yo veo a Satanás caer del cielo. Tú tienes autoridad ahora sobre toda fuerza del... ¿Cuántos quieren tener autoridad sobre toda fuerza del enemigo? Amén. No sobre alguna, sobre Amén. todas. Amén. Esto significa que cuando el enemigo te intimide, tú dices: en el nombre de Jesús esta batalla la gano. Amén. Que cuando el enemigo te dice: vas a pasar por la fiebre te va a aniquilar, tú dices: en el nombre de Jesús Dios me libera de esta. Tú Amén. tienes Autoridad. autoridad.
El enemigo no te gana las batallas, te puede azotar, pero no te la va a ganar. Tú tienes la autoridad. Te puede traer momentos de dificultad, momentos de problema, momentos de angustia, pero el que tiene la última palabra es Cristo en ti, que ahora está crecido, fuerte. Amén. Gloria a Dios. Así es en el cielo. Porque Jesús tenía toda autoridad, porque Él vivía una vida en orden y no le daba lugar al diablo. Y Él es el ejemplo para nosotros, por eso Él, siendo tentado en todo, no pecó. Y ahora vive en mí, para que ahora pueda yo experimentar el mismo poder, ¿sí? Y cuando vives tiempos difíciles y caíste y dijiste, bueno, no logro que se ordene este área, tú sigue intentando. Amén, así es. Porque Dios siempre va a tener palabras sobre aquello que esté desordenado y vacío. ¿Saben qué? A Dios le gusta actuar en las cosas que están desordenadas y vacías. Porque Él las quiere capacitar y darles a Cristo y que tengan autoridad. Jesús no quiere que estemos esclavos del enemigo. ¿Sí? Por eso Él nos saca de esa condición. Y Él lo ha hecho conmigo. Y lo puede hacer con cada uno de nosotros. Y yo sigo creciendo todavía. Y hay áreas que le digo al enemigo, acá te la vas a salir perdiendo. Porque tengo a Cristo en mí. Nunca nunca te rindas, hermano, nunca te rindas, porque Cristo va a ganar las batallas. Tú ves que el enemigo te agarró y te hizo así, dile así, mi tierra todavía está desordenada y vacía, pero está operando el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, y Cristo está creciendo, amén. Y el enemigo va a ser sujeto, como dice Romanos 16, bajo mis pies. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero cuando yo me acomodo al desorden, en la vida natural, a veces eso es síntoma de depresión, hay gente que está deprimida. Yo fui cartero por 12 años, I was a mailman for 12 years, repartía cartas y tenía una ruta que servía en donde había una casa de un hombre, era una mujer creo, ya ni se le notaba porque estaba tan mal, pobrecita. Tenía una casa comprada, me imagino que paga, pero vivía en el carro. Un día, repartiéndole la carta, ella abrió la puerta y adentro estaba lleno de diarios, periódicos, libros. No se podía entrar, no se podía ni pasar por ahí. Y el carro también, solo había lugar en el asiento del que manejaba para que ella se acuesta y duerma. Eso es una patología, es una enfermedad. ¿O es normal? No es normal. No. Bueno, esa señora perdió la autoridad de gobernar su casa. Ya casi ni su carro podía gobernar. Y eso pasa cuando nosotros tenemos desorden, pero gloria a Dios que Él nos vino a sacar de este desorden. Amén. Dios nos saca y nos libran. Con el orden de Dios viene la autoridad, lo recuperas, tomas control, se limpia la casa de todas esas cosas que estaban adentro y ahora ya tú tienes las llaves y la autoridad. Por eso Jesús le dice a Pedro, te di las llaves. Tú tienes la autoridad. ¿Sí? Todo lo que ates acá será atado allá. ¿Por qué dijo eso Jesús a Pedro? Porque Pedro tuvo un ataque de golpe. Pedro vio el cielo. Y cuando Jesús le pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Pedro de repente miraba el cielo. Por eso Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en la cueva de... No, ¿dónde está el Padre? En el cielo. Pedro de golpe miró el cielo. Y de esa forma recibe ¿qué? Revelación y las llaves. Autoridad. Todo lo que ates acá. Pero eso no era solo para Pedro ni para los papas, pensaron los católicos que era. No, eso es para todo creyente que mira el cielo, que opera conforme al cielo, que sabe que Cristo es el Hijo del Dios viviente, tiene la autoridad. ¿Sí? Y yo creo que Pedro tenía sus momentos, ¿no? A veces iba, a veces venía. Pero lo mejor es que podamos estar cada vez más alineados con Dios. Jesús lo amó tanto a Pedro que aún en sus momentos difíciles,
que Pedro estaba más con la mirada en la tierra, porque Jesús le dice a Pedro, tú no pones la mirada en las cosas. Eso se lo dice al rato, que tuvo esa gran revelación, le dijo, bajaste la mirada del cielo a la Tierra. ¿Se acuerdan? Ujú. Después de Jesús decir, tú eres el Cristo, Pedro le dice, no vayas a la cruz. Y Jesús le responde, vete, ¿cómo le dijo Jesús? Apártate delante de mí, Satanás. ¿Cuántos quieren tener a Jesús de pastor? ¿Verdad? No les conviene, ¿verdad? Imagínense, se queda sin iglesia Jesús. Apártate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas del cielo, en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. Cuando miramos el cielo empezamos a ver a Cristo, el orden de Dios que opera en nuestras vidas. Amén. Tercer y último principio. ¿Están listos? Cuidado. Verso 15 del capítulo 2 de Génesis. Verso 15 del capítulo 2 de Génesis dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Así que orden, autoridad, que fue lo que Dios le dio al hombre y a la mujer para que gobiernen en esta tierra. Y tercero, cuando los pone en un lugar especial, preparado para ellos, les dice, ya tienen todo, orden, autoridad, ahora les queda cuidarme el huertito, ¿sí? Cuídenlo, lábrenlo, cuídenlo. Miren, el cuidado es muy importante. El cielo es un lugar de cuidado. Muchas veces con mi esposa ministramos gente que tiene ataduras espirituales, ¿sí? Y cuando son libres, una de las cosas más difíciles que viven es mantenerse en libertad. Y nosotros, así como incluso en las campañas del evangelista Carlos Anacondia, se les enseña a vivir en libertad. Es decir, hay como cursos post-liberación. ¿Sí? Cuando uno es libre de ataduras del diablo y Dios empieza a ordenar la casa, hay que saber vivir en libertad. Cuidar esa libertad que Dios nos dio, cuidar la casa que ahora tenemos, limpiecita. Si no dice que cuando la casa está limpia y barrida, ¿qué pasa con los demonios? ¿Cuántos? 7 peores vienen a agarrarnos. No, ¿verdad? No estamos para asustarnos, tenemos la autoridad de Dios para echar fuera al enemigo, amén. Por eso Amén. hay que vivir en libertad, cuidar esa libertad que Dios me dio, seguir los pasos, ¿sí? Dios le dice, ¿saben qué? Cuiden este huerto, lábrenlo, manténganlo en orden. ¿Te puedo decir eso? Mantén el orden del Señor. Mantén a Cristo en tu vida. Manténlo a Cristo que siga creciendo. Mantén esa autoridad que Dios te dio. Tú tienes autoridad. Sujeta al enemigo cuando te viene con cosas, con pensamientos, con desganos. Cuando te dice, haz lo que sea. ¿Verdad? Que a veces viene el enemigo y te dice, olvídate del sermón del domingo. Haz lo que sea. Y tú dices, más, sí, bueno, es miércoles. Sí, los días miércoles. Por eso pusimos nosotros servicios los miércoles, porque para algunos en mitad de semana es terrible. ¿Sí? Y el enemigo te trae desánimo. Pero Dios te llama a cuidar. Dice la Biblia que el tabernáculo es la imagen del cielo y ahí en el tabernáculo hay orden, hay cuidado, hay autoridad. Hebreos 8:5 dice que los sacerdotes sirven en ese santuario que es copia del cielo. Y le dice Dios a Moisés, asegúrate de hacer todo según el modelo que se te mostró en la montaña. Por eso es muy importante cuidar lo que has recibido en este día. ¿Amén? Amén. Cuidar tu vida Espiritual. espiritual. ¿Cuántos están dispuestos a cuidar la vida Amén. espiritual? Amén. ¿Sí? Alimentándome espiritualmente. Llamando a alguien si me siento desanimado. No quedándome solo, sola. No aislándome. Lo cuido, lo labro, lo tengo bien
preparado, mi tierra tiene que estar bien preparada, tu corazón tiene que estar bien preparado. La única manera que haya vida, dé fruto al 100% es que tengas buena tierra en el corazón. La única manera de tener buena tierra es que tú la labres, la cuides. Lo que más tienes que cuidar es tu corazón, tu vida espiritual. ¿Estás conmigo? Amén. Ahora, Dios te ordena, Dios te da autoridad. La responsabilidad nuestra es cuidar. ¿Sí? Lo demás lo hace Dios. Él te ordena a través de Cristo, Él te da autoridad y luego te dice, cuida lo que te he dado, cuida tu vida espiritual, cuida tu familia. ¿Sí? Y de esa forma, ese huerto va a ser un huerto de bendición para ti. Todos tenemos un huerto del Edén, ¿sí? En Cristo. Edén, siempre enseño en las clases de matrimonio, significa la palabra hebrea disfrute. Y cuando tú tienes una vida en orden, en autoridad, y cuidas tu vida espiritual, vas a disfrutar. Vas a empezar a disfrutar todos los beneficios que Dios tiene. A Dios le tomó 7 días ordenar la creación. Algunos piensan que no son días normales, ayón, la palabra hebrea, son eras para algunos. No sé lo que Dios va a tomar en ordenar tu vida, pero deja que Dios lo ordene, amén. Porque Dios tiene el poder para poder ordenar y darte vida. Tú permanece, mantente firme, no te salgas de órbita. El planeta no se salió de órbita mientras Dios lo ordenaba. Tú sigue firme y Dios va a hacer la obra en ti. Y vas a ver cómo Cristo empieza a crecer y vas a tener autoridad. Y luego cuida lo que Dios te da. Amén. Amén. Ponte de pie, vamos a cerrar el servicio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que hoy nos guía. Y como en el cielo queremos ver tu mano, tu voluntad hecha acá en la tierra. Si hay áreas desordenadas, no te preocupes, confía en Cristo en esta mañana. Dile, Señor, yo recibo tu palabra. Vamos, oren, digan, Señor, recibo tu palabra. Y recibo el Espíritu Santo Recibo el Espíritu para Santo, que se haga carne esa palabra. para que se Y haga Cristo nazca en mí. que Cristo nazca Y en mí. pueda vivir de acuerdo a lo que pasa en el cielo. Quiero tu voluntad, Señor, en mi vida. Vamos, dile, Quiero tu Señor, yo voluntad. quiero que se haga tu voluntad. Quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Que se haga tu voluntad, Que se haga tu voluntad como es hecha en los cielos, como se hace en los cielos, en mi vida, en mi casa, vida, en mi tierra, en mi tierra. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos, Dios en esta mañana te está dando autoridad. Si tú creíste este mensaje, si tú lo recibiste, si tú estás dejando que Dios obre, no importa qué tipo de desorden sea, deja que Dios obre. Deja que Dios suelte su palabra, su espíritu, que Cristo empiece a crecer en ti. Dios te está dando autoridad, autoridad. Recibe autoridad en esta mañana. Recibe la autoridad para gobernar sobre el lugar donde Dios te pone. Recibe esa autoridad para señorear, para multiplicar las bendiciones que Dios te da. Recibe la autoridad en esta mañana en el nombre de Jesús. Sobre ese lugar que Dios te dio, sobre la empresa, sobre el trabajo, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre esa tierra que tienes. Recibe esa autoridad que Dios te da en esta mañana para gobernar y señorear y que se multipliquen las bendiciones sobre tu casa. Declaro que Dios te da esa autoridad para ver multiplicación. Amén, amén. Mientras Dios está ordenando, vas a ver la mano de Dios y vas a ver cómo la vida empieza a fluir en ti. Y dile, Señor, yo me comprometo a cuidar, Yo me a comprometo cuidar, a a cuidar lo que tú me das en esta tarde. Si hay alguno que no conoce a Jesucristo, es muy importante que en esta mañana lo invites a tu corazón y ores con voz audible, que repitas una oración que te voy a guiar
y le digas, Cristo, ven a mi vida. Si nunca lo has recibido, di esta oración conmigo. Cristo, ven a mi vida. Ven a mi vida, Señor Jesús. Te acepto en mi corazón. Vamos, ora. Si nunca has orado esta oración, o si te estás reconciliando con Dios, o si necesitas que Dios obre y ponga orden en tu vida, dile, Señor Jesús, ven a mi corazón. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Trae orden a mi vida, Señor. Que tu luz resplandezca en las tinieblas de mi corazón y de mi vida. Tú eres mi Dios y mi Rey. Anota mi nombre en el libro de la vida. Hoy me convierto a ti, Señor. Y guíame, Señor, para guardar lo que tú me has dado. En el nombre de Jesús.